Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy el video arranca a cualquier hora. Son las 11:30 de la mañana. Me levanté hace un ratito, a las 11. Me bañé. Hoy es feriado, es 20 de junio, Día de la Bandera Argentina. Así que hoy el video me lo tomé con calma. Seguramente los horarios estén un poco desfasados. Capaz compartamos alguna comida porque se nos pisan un poco. Porque arrancando 11:30 tengo que hablar, tengo que cocinar. Imagínate, comemos pasado mañana. Pero en el video voy a hablar mucho, así que hago esta intro breve. Hoy voy a estar revelando algunas de las recetas de mi ex emprendimiento y les voy a estar contando un poco la historia porque es una parte importante de mí y me gusta ventilar cosas, no te voy a mentir. Este es mi emprendimiento, se llama Pichu, sigue existiendo, la marca sigue estando registrada, es un emprendimiento de comida basada en plantas que arrancó en 2020 y empezó a terminar a principios del año pasado y ya este año lo cerré temporariamente porque no voy a prometer que sea para siempre. Es un emprendimiento que quise mucho, que significó mucho para mí, en el que aprendí muchísimo, así que les voy a estar contando un poco la historia mientras les cuento también algunas recetitas. Así que vamos a preparar este desayuno tardísimo, pero desayuno en fin. Bueno, para el desayuno voy a preparar unas cookies. Esta es una gran receta, a la gente le gustaba muchísimo las cookies, me las pedían una banda. Voy a preparar, de hecho, unas que eran las primeras que desaparecían, que eran las de pistacho con frambuesa y chocolate blanco. Las voy a hacer sin pistacho porque no tengo. Y no quería comprar pistacho solo para esto. Y voy a hacer una porción, que es en base a la cantidad de azúcar que tenía, que también es muy poca. Pero yo creo que me van a salir 2 o 3 cookies. Las recetas de todo esto se las voy a dejar en la descripción del video, porque si a alguien le pinta hacerlo después, les voy a dejar todas las recetas ahí. Así puedo proceder a divulgar toda la información del tema y no estar diciendo todo lo que estoy haciendo con la receta. Bueno, como les decía antes, esto arrancó en 2020. Yo en 2019 tuve un gran año, tenía mucho trabajo artístico, estaba haciendo un montón de cosas. Todo esto desapareció cuando empezó la pandemia. Obvio que me pasó una leche, siempre me pasa lo mismo. Además de todo esto, a mí la pandemia me agarró post un viaje de un mes que había viajado sola, había tenido un año muy intenso. Me agarró la pandemia, decidí dejar de comer animales, lo venía posponiendo hace muchísimos años y en 2020 decidí dejar de comer carne. Fue medio de un día para el otro, lo último que comí fue una tarta de jamón y queso, creo. Ah, una tarta de atún. Cuando lo estaba pensando recién y no me acordaba si había sido, sentía que no era de jamón y queso, pero sentía que había sido algo de jamón y queso, pero no estaba segura. Una tarta de atún, mucho más rico. ¿Por qué sería una tarta de jamón y queso esa producción? Una vez más. Cuestión que en ese momento, empezando a ser vegetariana, empiezo a subir un montón de historias a Instagram. Perdón que no los miro mientras hablo, pero es que estoy tratando de medir esto. Subiendo recetas. Empecé a cocinar una banda. Este fue mi momento en el que aprendí a cocinar muchísimo. Empecé a explorar recetas de esto, recetas de aquello, subí historias. Yo ya, viste, ahí como con unas ganas de tener una presencia en redes, pero nada muy definido. Y hubo gente que empezó a decirme, che, no lo voy a hacer yo en casa, pero si me lo vendés, te lo compro. Y el que me convenció con uno de esos mensajes fue uno de mis hermanos, Luis, que me mandó un mensaje así. Yo dije, ¿y si me pongo a vender algo? Total, estaba en pandemia, trabajo artístico no había, o sea, daba clases, pero no estaba ganando nada de plata, como estaba haciendo muy por amor al arte. Así que decidí empezar con este emprendimiento, empecé vendiendo congelados, vendía hamburguesas, salchichas, nuggets, qué sé yo, después fui agregando cositas dulces, budines, cookies que no eran estas, eran otras, cajitas de regalo, tipo de desayuno, y un poquito más adelante empecé a vender viandas. Hacía un menú semanal de viandas, la gente me lo pedía, yo lo preparaba para el sábado y uno de mis tíos, que trabajaba en Cabify y tenía permiso para circular, me hacía los repartos. La verdad es que me iba bastante bien, pero yo tenía una pésima administración de la plata. O sea, yo en ese momento no tenía idea ni de cómo sacar costos, ni de cómo manejar la plata, me gastaba toda la plata que me sobraba, me compraba cosas, como yo estaba en un momento, nunca había tenido demasiada plata con mis trabajos, entonces nada, estaba aprovechando. Todo esto 2020, 2021 se empiezan a abrir las cosas y yo entro a un centro cultural que estaba cerca del Abasto, centro cultural bastante chiquito, pero ahí empecé a organizar un par de eventos, hacía eventos de música con comida, entonces la gente venía y escuchaba gente cantar y además compraban algo para comer, para tomar, pero era un centro cultural bastante chico, entonces no tenía mucho movimiento y estar ahí un poco me sacaba mucho tiempo de estar produciendo en la cocina y ahí empecé un poco como a flaquear con las redes y con la web. Un poquito más adelante la incorporo a Juli, una de mis amigas, que ella me hizo todo el diseño gráfico, me hizo el logo, me hacía plantillas para historias, como para que esté un poquito más profesionalizado. Yo seguía mostrando bastante mi cara, seguía vendiendo por web y no me acuerdo exactamente en qué momento, pero creo que a fines de 2021 o por ahí, voy a un centro cultural que un amigo me recomendó porque estaban buscando algo para la cocina. Ahí empezó toda la locura, ahí empezó todo lo que fue el auge y la declive de mi marca. Este era un centro cultural que estaba en Villa Crespo. Ese lugar tenía de todo, tenían un horno enorme, tenían espacio, tenían mesitas, como que ya lo tenían bastante armado. Ellos en su momento habían hecho, los dueños, la producción de la cocina, pero después decidieron tercerizarlo porque
es mucho laburo. Era un centro cultural que había abierto en 2020 también, como que había como historias bastante parecidas, ellos también eran artistas, como que había mucho que nos acercaba. Cuestión que entré, al principio solo vendía los días que había eventos, pero tenían bastante movida de eventos, entonces me empezó a ir bastante bien. Pude empezar a sumar gente a mi equipo, lo cual estuvo muy bueno. Después empecé a sumar días de la semana, abría como para los almuerzos, para la merienda. La verdad es que ahora no me acuerdo mucho los horarios, pero sí tenía ya como una presencia un poquito más grande, mesitas en la vereda, me compré una vitrina, como todo empezó a moverse bastante más. Yo hice algunos cursos de cocina, un poquito estudié cómo manejar los gastos, cómo sacar los costos, que yo hacía medio cualquiera, tipo ponía todo, bueno, esto me salió, bueno, por 2. No, y así no ganas plata nunca. Spoiler alert, no terminé ganando plata nunca, pero bueno. En este momento yo dejo de vender por la web porque la demanda del local era mucho más grande, entonces los congelados los dejé de vender por un tiempo y esto me empezó a demandar muchísima energía porque yo estaba mucho tiempo ahí, entonces ahí un poco dejé de lado mi vida personal, digamos. Bueno, ese momento realmente fue un loco. Yo estaba chocha porque yo tenía este proyecto como un proyecto para toda la vida y estaba creciendo mucho, en redes también estaba creciendo, a mí me estaba costando aparecer por cuestiones de tiempo, pero hasta ese momento yo sentía que había encontrado algo que a futuro me iba a traer una buena ganancia económica y que además como tenía mucho mensaje y mucho propósito. Entonces yo realmente hasta ese momento sentía que todo iba a funcionar muy bien y que yo iba a estar con eso siempre. Este chocolate blanco no es el que yo usaba uno que era apto vegano, pero estos son los que tenía en casa, así que vamos a usar este. Lo que tiene chocolate no apto es leche en polvo, si no me equivoco. Yo usaba uno que se llama Drops, es de la marca Mapsa, una bolsita roja. Tienen chocolate semi amargo y chocolate blanco que no tiene leche. Voy a hacer 2 cookies bastante grandes. Bueno, vamos a probar estas cookies. A la hora del almuerzo sigo con el story time. La verdad que estas cookies yo las comí muy poco. Las cocinaba tanto que las dejé de comer. Siento que no fue hace tanto la última vez que comí porque creo que me sobró de algún pedido. Pero no era algo que comiera muy seguido y creo que están mucho más buenas de lo que yo recuerdo. Están muy buenas. Creo que quedaron perfectas de cocción. Son crocantitas afuera, bien húmedas y blanditas adentro. Pero no se siente crudo, se siente como húmedo. Muy buenas. De las mejores tandas que he probado. Y he probado. Cuando las hacía todo el tiempo, creo que en algún punto pierden el amor. Es lo que le pasa, iba a decir, a todos los locales que son grandes, que vas y te pedís algo y decís tipo, sí, está bien, pero le falta como... Bueno, vamos a almorzar, no pasó tanto tiempo desde el almuerzo hasta ahora, así que mucha hambre no tenemos, voy a hacer un almuerzo tranquilito y lo vamos a compartir, de hecho. Una de las cosas más populares cuando tenía el local eran los wraps, ya desde antes igual también cuando los vendía como vianda. Hoy voy a hacer uno que le gustaba mucho a Has, yo la conocí todavía estando en el local y ha venido un par de veces a comer y siempre comía este wrap que voy a hacer ahora. Así que lo preparo y mientras tanto seguimos con la parte 2, digamos, de esta historia. Bueno, este wrap va a llevar tofu y algunas verduritas. En realidad llevaba queso untable vegano, pero no compré porque no me encanta ahora. En su momento sí me gustaba mucho, ahora ya no me gusta mucho el sabor y no voy a comprar uno que después no voy a comer. Así que primero voy a cortar esto para sellarlo. Bueno, estábamos en 2021, todo era color de rosas, éramos felices, o eso creíamos. En ese momento de mi vida, yo no estaba en un gran momento de salud mental. Fue el momento en el que empecé a tener mucha ansiedad. Nada, retomé terapia y por suerte lo empecé a tratar como a tiempo, muy a conciencia. Pero obviamente que mucho venía de la mano de estar tan pasada de trabajo. Yo hacía absolutamente todo. Hacía las recetas, cocinaba, aparecía en redes, estaba en el local, sacaba los costos, pagaba los sueldos, como todo lo hacía yo. Y eso es demasiada responsabilidad para una sola persona. Pero no sabía delegar y por otro lado tampoco tenía los ingresos suficientes para delegar y pagarle a personas que pudieran hacer esas tareas y hacerlas bien. En este centro cultural yo le puse una garra porque si bien en un principio los dueños estaban súper presentes, después empezaron a desarrollarse sus carreras artísticas, entonces no estaban tanto en el local y también había personas haciendo la programación, ahí conocí gente muy piola. Todo también tiene que tener el ok, las personas que lideran el espacio. Y estaba un poco trabado. Entonces yo empecé otra vez a hacer eventos, hice un evento de tipo pintura y vino, llevé una obra que estaba haciendo, hice una función con otra obra que estaba haciendo, como yo intentaba que todo se moviera porque claramente más allá de que me gustara a mí también me servía que hubiera eventos, ¿no? Era lo que más me servía, más que la gente que venía a comer o la gente que pedía por delivery, era la gente que venía a los eventos. Ese era el momento en el que más se vendía. No dije, pero el wrap en realidad lleva un pollo vegano que lo voy a hacer para la cena porque lleva mucho tiempo de trabajo y ahora no tengo ganas
ni tengo tanto tiempo, o sea, vamos a comer muy tarde si me pongo a hacer eso. Acá es un poco la parte en la que yo empiezo a perder el rastro de en qué año, en qué momento fueron las cosas, porque un poco tengo todo medio mezclado. Pero en yo creo que es 2023, empiezo a venderle desayunos a unos Airbnb que había enfrente del centro cultural. Esto era por fuera de Pichu, por fuera de mi marca, que lo que estaba bueno era que me aseguraba un ingreso fijo porque me compraban una cantidad fija de desayunos por mes. Lo cual a mí me permitía poder pagarle a la gente, poder pagarle el alquiler, como yo ahí me aseguraba un fijo. Eso me obligó a abrir todos los días el local, porque esto era todos los días, todos los feriados, como que no había chance de no abrir. Era muy temprano y era muy desgastante. Era muy desgastante porque uno pensaría, la gente que está de vacaciones y es piola. No, la gente era muy mal educada, los dueños de esa empresa también no eran piolas. Y ahí todo se empezó como a enturbiar un poco porque las personas que me alquilaban a mí el local hacían todo en pos de conservar ese negocio. Porque claro, el día que yo me fuera, la venta de estos desayunos se le iban a quedar ellos, porque era más por una cuestión de locación que por una cuestión de mí. No tenía que ver con mi marca, tenía que ver con el espacio. Para mí ahí todo se empezó a ensuciar un poco. Es una decisión que yo tomé 100% por una cuestión económica y capaz si lo ponía en la balanza no lo hubiese elegido. Pero bueno, el ingreso era grande y me servía mucho. Pero eso trajo como muchas cosas a la mesa. O sea, trajo mucho agotamiento, la producción tenía que ser mucho más grande, la exigencia era mucho más grande y también como que mostró mucho de las betas del resto de las personas. Yo en ese momento era una persona que si algo en algún momento me había gustado, me costaba muchísimo admitir que me había dejado de gustar. Tenía una cuestión ahí de ego o de no autoestima, no sé bien por dónde viene, pero me costaba mucho decir tipo, che, esto no lo quiero más. Y ahí yo empecé a ver que capaz todo estaba girándose a una forma en la que yo no la quería, pero tampoco sabía cómo pararlo. Cuando empiezo a desencantarme de este lugar y de todo el manejo, dije, bueno, me pongo en mi propio local. Me puse a buscar lugares, de hecho reservé uno, pero se cayó la reserva. Pero estaba medio como tirando manotazos de ahogado. Yo ya no sabía exactamente qué era lo que quería con la marca. Me había perdido totalmente el foco. Yo estaba muy agotada, hace 3 años no me tomaba vacaciones, muy exigida. Había dejado totalmente de lado a mi artista, mi persona. Estaba totalmente impregnada por el proyecto. Como yo era el proyecto y no había nada más por fuera. Eso no está bueno. Bueno, esto decidió no cerrarse. Me pasé con el relleno, me parece. Quedó como una gran canastita de cosas. Igual mirá la pinta. Está muy bien esto. Yo los vendía con mucho relleno, eso sí. Pero bueno, creo que ahora me zarpé. No, el tofu quedó. Me encanta esta marca de tofu. Es soya arroz. En general consigo más el soyana, pero me gusta menos. Este es súper suavecito. Bueno, volvemos para la merienda, que para la merienda voy a hacer uno de mis productos favoritos. Me encantaba, lo desayunaba casi siempre, así que estoy contenta de volver a comerlo el día de hoy. No lo como desde que cerré el local, o sea, yo hubo cosas que las cancelé de mi vida. Y seguimos con la parte más picada de esta historia. Yo le estoy poniendo suspenso y ustedes lo van a ver en 1 minuto y medio. Bueno, voy a arrancar con la merienda. Todavía no tengo nada de hambre, pero lleva un rato de cocción las cosas que necesito, así que voy a arrancar con esto. Voy a hacer un tostado caprese, para el cual voy a hacer una salsa de tomate casera. El pesto lo solía hacer casero, pero hoy voy a usar uno que tengo porque el pesto no tenía nada de especial. Y también tengo que hacer un queso de tofu. Yo el queso de tofu lo compraba en una marca que se llama Veganuel, que es espectacular, es un queso delicioso, pero ahora lo voy a hacer porque también es muy sencillo. Entonces, la cuestión es que todo esto pasó en un momento en el que yo necesitaba reconectar con mi artista y reconectar con mis necesidades. No podía hacer todo al mismo tiempo, pero tampoco tenía ingresos suficientes para delegar. El tema del local no se estaba concretando, las cosas aumentaban muchísimo de precio. Yo tenía que hacer listas de precios semanales porque era un delirio lo que me aumentaba las cosas. Para poder sostener eso, volví a abrir la web, también empecé a vender tortas. Yo intentaba agarrar más cosas y ampliar en vez de mejorar lo que ya tenía. Como que ahí no tuve una buena estrategia. Obviamente, tener más cosas abiertas, tipo tenía todas las aplicaciones habidas y por haber para vender por delivery, vendiendo las tortas, vendiendo congelados, vendiendo en el local. Necesitaba que yo tuviera más tiempo en mi casa para cocinar. Y yo lo único que quería era volver a ser artista. Volví a audicionar, volví a tomar clases. Obviamente todo al mismo tiempo, no me daba la agenda. Entonces todo estaba bastante descuidado, porque no le daba toda mi atención ni a una cosa ni a la otra. Por otro lado, por parte del local, empezaron a ponerse más exigentes con lo que programaban, entonces había cada vez menos eventos. Había algunos de los que programaba yo, pero para que yo programara eventos también había ciertas exigencias. Como que yo intentaba hacer eventos en los que no se pagara entrada y todo fuera consumición y de última ir a porcentaje, como obviamente para que el lugar también gane algo de plata y no sea solo mío el ingreso, pero estuvo cada vez más difícil, entonces había muchos fines de semana en los que no había programación y ese era mi mayor ingreso. Si bien yo tenía clientes fijos, había gente que venía siempre
había gente que siempre me pedía, estaba vendiendo algunas tortas, como en eso se movía, no era suficiente. A todo esto estábamos entrando en época electoral 2023, que no sé si se acuerdan, pero los precios empezaron a irse. Era todo muy caótico y estábamos cerca de una fecha en la que los dueños del centro cultural tenían que renovar el contrato. Obviamente yo ya sabía que su renovación de contrato me implicaba a mí un aumento en el alquiler y por cómo se venían dando las cosas iba a ser un aumento grande y ya lo venía charlando con ellos. Pero en el momento en el que se me planteó un estimativo del aumento del alquiler, era un número que para mí era imposible de abordar. O sea, realmente era muy difícil. Mucho tenía que ver con que la programación del espacio era muy baja y eso era una gran parte de mi ingreso. Eso me daba como una base. También las negociaciones con los de los desayunos que hacíamos de los Airbnb de enfrente también eran difíciles. Muchas veces no me querían pagar lo que para mí correspondía por el servicio que hacíamos y yo ya me la veía un poco complicada. Intenté negociar, pero las cosas ya estaban un poco ásperas. No nos llevábamos muy bien con uno de los dueños. En su momento eran dos y en este momento las negociaciones eran solo con uno, no teníamos para nada una buena relación. Entonces la negociación no fue posible. Ellos me estimaron un precio y eso era lo que yo iba a tener que pagar y para mí era un no importa cuánto me doliera decir que no, pero realmente no era posible. En ese momento Has me ayudó una banda a buscar locales nuevos, intentamos, vimos, fuimos, vinimos, pero también para mí eso implicaba muchísima energía y yo ya no estaba segura de querer ponerle tanta energía a este proyecto. Porque me había consumido los últimos 3 años de mi vida y ya me estaba dando cuenta que capaz no quería seguir ese ritmo. Poco tiempo después de todo esto, me entero que al final lo que decidieron hacer los que eran los dueños de la marca en ese momento es vender la marca a alguien, vender como el fondo de comercio, digamos. A mí lo que me dicen es que la persona que lo iba a comprar no quería seguir trabajando conmigo. Por otro lado, a mí me llega que sí quería, pero bueno, ahí hay un montón de cosas que no sé exactamente cómo fueron, pero la verdad es que yo para ese momento ya no quería estar más ahí. Encima todo este proceso no lo estaba viviendo sola porque lo hablaba mucho con Has, lo hablé mucho con algunos amigos, mi mamá trabajaba conmigo y obviamente estaba súper al tanto de todo esto, pero me pasaba mucho que cada vez que iba a algún lado, a algún cumpleaños, a alguna audición, me cruzaba con gente, todos me decían como, ay, te está yendo re bien, qué increíble, y yo por dentro me sentía totalmente lo contrario. O sea, para mí todo estaba siendo un gran fracaso y todo estaba saliendo muy mal. Por suerte nadie se daba cuenta, pero era muy difícil sostener esa imagen. Me costaba mucho mentirle a la gente como, bueno, gracias, nunca fui capaz de decir eso, era como, bueno, sí, más o menos, la verdad que me está yendo tan bien, estoy a punto de cerrar, pero es muy loco como en redes se ve una cosa y lo que uno está atravesando no se ve ni a palos. Obviamente si decidís no mostrarlo, si te mostrás totalmente vulnerable y contás todo lo que te pasa en redes, la gente lo sabe, pero yo no mostraba nada y se veía como un exitazo que no lo era. Me faltó conseguir el saborizante de queso, así que le va a faltar sabor a queso, pero bueno, le puse condimentos y va a estar rico, pero no va a ser tal cual lo que yo quiero. Este queso para pizzas queda épico. La fécula de mandioca lo que hace es que tenga esa consistencia y que después cuando lo calentás quede como derretido. Bueno, y así llegamos a el verano 2024. Enero 2024 yo me voy de vacaciones con Has, nos vamos a Mar del Plata unos días. El local seguía funcionando de manera normal. Yo con dudas, la verdad, no tenía muy en claro qué quería hacer, pero quería esperar un poco a ver cómo iban las cosas en el verano. El verano era una época en la que bajaba mucho la venta, eso sí. Fueron momentos muy complejos. Volvemos de vacaciones, me siento a pensar qué voy a hacer con el proyecto, hasta que decido que febrero 2024 va a ser mi último mes teniendo el local de Pichu. Teniendo que hacerme cargo de todo lo que implicaba eso. Que no era solamente mudar todas las cosas que tenía, sino tener que dejar todo un equipo de trabajo. La lucha con la culpa, con la incertidumbre, con todo eso, no fue gratis. No fue gratis para mi salud física ni para mi salud mental, pero todo esto se los cuento más en la cena. Ahora vamos a merendar este tostado que, Dios mío, me muero de ganas. Este tostado tuvo dos versiones. Una era con pan ciabatta y el otro era con un pan de molde casero que hacíamos que... Algún día lo voy a volver a hacer porque era delicioso, era tipo pan artesano, vieron, bien esponjoso. Qué rico, pero ¿cuánto tiempo que llevaba eso? Sí, hemos tomado mate juntas. Sí, a las 7 de la mañana. Me acompañó a trabajar a las 7 de la mañana, si eso no es amor. Yo estaba de vacaciones. Momentos en los que no se vendía nada y ella estaba ahí, me hacía compañía, jugábamos jueguitos. Jugaba al solitario cuando vos estabas en la cocina. Ha atendido mesas, o sea, ese nivel de compromiso. Y no salíamos hace tanto tiempo. No. Solamente es una tipaza. No sé si te igual o no, porque no me acuerdo, pero esto está delicioso.
El tostado caprese con salsa en vez de rodajas de tomate queda altamente superior. Háganlo así. Quiero que esto sea una comida habitual en mi vida. Y este no era su favorito, era uno de 3 quesos. Lo hacía con pan de hamburguesa como el de McDonald's, dado vuelta. Quesofu, cheddar y mousse almendra. Cuando empecé a salir con ella fue un mundo porque yo no soy muy fan del queso. A mí no me gusta el queso. Pero claro, el queso vegano no sabe a queso. Entonces descubrí el queso en otra... Y yo dejé de ser vegana. Igual seguimos comprando después el vegano. Sí. Y además eso hizo que le empiece a agarrar más gusto al queso. Que también depende de cómo te cocinen, ¿no? Buah, déjala. ¿Qué tenés en Leo? Medio cielo. Nos vemos de vuelta en la cena con ya el desenlace de esta historia. Bueno, para la cena voy a hacer un sanguchito que me encantaba. Este sándwich salió de un antojo. O sea, literalmente un día yo estaba yendo al local y dije, quiero comer algo que se parezca a esto que voy a decir a continuación, que es un sándwich de pollo vegetal con cheddar, cebolla caramelizada y barbacoa. Vamos a preparar el pollo, es lo que más tiempo lleva, es bastante temprano, pero requiere un poquito más de una hora, así que arranquemos con la cena. Entonces llegamos a febrero 2024, momento clave para este emprendimiento. Ya termino de decidir que el 29 de febrero de 2024, año bisiesto, iba a ser el último día del local en este centro cultural. No me acuerdo si hice algún evento de despedida, creo que no, producción me confirma que no. Yo estaba bastante mal al respecto, o sea, me estaba costando mucho asimilar todo lo que estaba pasando, lo que se venía después, estaba muy difícil la cosa, pero bueno, organizo la mudanza, organizo todo lo que implicaba dejar ir a todos mis empleados, tuve que pedir una banda de plata prestada, pero se organizó todo. 29 de febrero de 2024, dije 29, pero en realidad quiero ir unos días antes, me empiezo a sentir mal, muy mal físicamente, mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y... me agarré dengue. A menos de una semana de tener que mudar un local. Tenía un par de días para mejorarme hasta el día de la mudanza. Yo rogando sentirme bien porque sobre todo me daba muchísima culpa no estar en la mudanza, no estar para saludar a la gente que había estado trabajando conmigo durante todo ese tiempo. El día de la mudanza me levanto sintiéndome un poco mejor y le digo a Has, vamos, aunque sea para estar sentada dando apoyo moral. O sea, realmente yo sabía que no podía ejecutar nada de la mudanza, pero yo quería estar ahí. Estábamos por salir, me empiezo a sentir mal, le digo a Has, necesito ir al baño. No sé si vieron que uno de los síntomas del dengue son vómitos. Eso efectivamente sucedió y hubo sangre en mi vómito, lo cual era un muy mal síntoma. Si te pasaba eso, tenías que correr a la guardia. Por suerte no pasó nada grave, después me terminé recuperando bien. Fue durísimo, igual. Tuve una super heroína al lado mío, que fue Has, que se la recontrabancó. O sea, me hizo muy buena compañía, me ayudaba cuando yo me tenía que bañar, me preparó la comida cuando tenía que comer. Fue una semana o un poco más durísima y ella estuvo ahí firme al lado y en la mudanza lo dio todo mi mamá. Se ocupó de todo mientras yo estaba ahí. Así que no pude estar en el cierre del local. El dengue era real, no era algo psicosomático, pero yo creo que todo tuvo que ver. O sea, yo tenía un malestar emocional que sí o sí se vio afectado. No es que me agarró dengue porque estaba mal anímicamente, pero el cuerpo estaba para mí haciendo lo que podía con toda la información que estaba procesando. Cuestión que pasó la mudanza, pasó todo este momento, estar enferma, me curé del dengue y ahí aparecía la pregunta de, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo inicialmente quería seguir con el emprendimiento, pero la verdad es que no estaba muy bien de ánimo, o sea, tenía mucho por procesar, por duelar. Hice un par de intentos, metí muchas promos en tortas, me hice un nuevo catálogo, cambié la paleta de colores, intenté reversionar la marca y buscar algo nuevo para hacer. Vendía box de cookies, hice algunas promos y se revendieron, pero yo no encontraba como mi propósito. No entendía qué era lo que quería. Ah, lo estoy haciendo mal. Bueno, eso, como que yo estaba intentando hacer cosas, pero no tenía muy en claro qué es lo que quería. Y eso tampoco funciona, porque no sabía exactamente qué vender. Sí lo intenté, como bueno, dije, me enfoco 100% en pastelería, no vendo más cosas saladas, buenísimo. Pero toda la situación estaba difícil y hacía que no se vendiera tanto y yo tampoco tenía los ánimos para tener esa constancia que se necesitaba. Así fue como entré a trabajar en uno de los colegios en los que trabajo hoy. Es un trabajo que al principio iba a decir que no, porque yo quería dedicarme más a lo artístico, quería seguir intentando con Pichu, pero cuando lo pensé bien, el ingreso fijo, la verdad es que me servía. No solo porque tenía deudas, sino porque yo necesitaba recuperar mi vida que en ese momento no tenía. Así que decidí aceptarlo y así fue que empecé a tener mi trabajo de persona normal. En lo que más me forcé ahí fue en intentar conseguir, tampoco me forcé tanto, pero en intentar conseguir mayoristas, que estuve vendiéndole de hecho a un mayorista durante un año, no sé, pero por mucho tiempo le vendía cosas y ellos las revendían en una cafetería. Pero creo que después de todo lo que pasó en el local y lo complejo que fue para mí y lo agotador, yo siento que yo ya estaba más como para, creo no, o sea, ahora lo sé, yo pensaba que era que no le estaba poniendo suficiente esmero y en realidad es que ya un poco se me había quemado el cerebro y
necesitaba una pausa del proyecto y me costó mucho admitir y aceptar que eso también estaba bien. I don't need a reason to stay up late. Just your name lighting up my phone display. Así que durante un tiempo, mientras tenía mi trabajo fijo en el colegio, intentaba avanzar con vender por web y qué sé yo, pero cada vez más colgado porque me empecé a dar cuenta de que estaba bueno darle un respiro. A mí, de toda esa exigencia, al todo el tiempo estar intentando pensar cómo vender, qué estrategia, qué promo, el día de qué, caja de regalo, como que había algo que yo ya estaba saturada, mi cerebro ya no daba más. Así que me relajé en tener ese trabajo, hasta que en un punto también dejé de subir cosas a Instagram. Si alguien me escribía y me pedía algo, lo hacía, pero si no, no tenía ningún problema. Solo me quedé con un mayorista fijo que seguí vendiendo hasta, si no me equivoco, mayo de este año, que decidí cortar con todo, ya darle un cierre definitivo, como que deje de ocupar espacio en mi cabeza, porque en algún punto seguía ocupando un lugar y yo necesitaba que ese espacio esté libre para otras cosas. Empecé a hacer estos videos, me enganché con eso, me encontré como con lo que a mí me gustaba hacer en redes sociales y no hacerlo a través de un proyecto, sino hacerlo 100% desde mí. Y de momento es un proyecto que está cerrado. Me encantaría poder volver a hacerlo alguna vez, pero cuando tenga insumos para invertir en todo lo que se necesita. Como no hacerlo otra vez desde cero, desde la improvisación, como me gustaría ya tener un sustento para poder hacerlo y hacerlo bien. Era un proyecto hermoso, a la gente le gustaba mucho, la comida realmente era muy rica, no eran solo recetas mías, mi mamá también aportó mucho en su momento, hubo como una cosa más colaborativa, pero fueron realmente 4 años de muchísimo aprendizaje. Yo me di cuenta que podía hacer una banda de cosas que yo no pensaba que podía hacer. También aprendí muchas que no quiero repetir. Y creo que hubo una cosa que sí noté mucho cuando dejé de hacerlo, es que volví a disfrutar de cocinar. Yo había perdido el disfrute de la cocina porque lo hacía por trabajo todos los días de mi vida. Y ahora volví a disfrutar muchísimo de la cocina y eso me parece un planazo. Ni hablar de que reconecté con mi carrera artística y como con mis cosas más personales, pero en la cocina lo noté una banda. La barbacoa la hacía casera también, pero ya no tengo más ganas. Ya me cansé. Bueno, vamos a probar este sándwich. Yo lo hacía con pan ciabatta, que es un poco más consistente. Este es medio blandito. A mí me gusta de textura, pero capaz se desarma un poco. El pollo yo en realidad lo hacía nugget, pero tampoco tenía ganas de rebozarlo. Les pido disculpas. Al final medio los estafé. Creo que le voy a poner nachos adentro. Buenísimo. Puede ser los nachos, porque les falta una... El pollo quedó muy bueno. Este cheddar no lo había probado nunca. Este es de Notco. Yo usaba el de Felices las Vacas porque lo vendían al por mayor. La verdad, muy bueno. Me encantó haber comido estas cosas hoy porque medio que cerré el proyecto y fue como no quise saber más nada con nada, no repetí recetas, no hice más nada, como lo abandoné por completo. Y me gusta estar comiendo las cosas que hacía. No, además son riquísimas. Confirmo que son ricas y hoy las como y me trae un lindo recuerdo, como que ya pasé ese momento de nube en el que solo me acordaba las partes estresantes y feas. Como hoy tengo un lindo recuerdo. Bueno, y esta fue toda la historia de mi ex emprendimiento. Espero que te haya gustado el video. Fue un poco en modo podcast, así que ojalá que les guste este formato. Te dejo todas las recetas detalladas en la descripción del video. No te olvides de chequear, haberte suscrito al canal y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.